Es un título bastante sugestivo, ¿verdad? La clave de la oración contestada. Dice, toquen, busquen y llamen. Muchos piensan, amados hermanos, que Dios es un genio, o como un genio, que frotas la lámpara y tu deseo se cumple. ¿Será así? Sobamos una lamparita y Dios se presenta como un genio. ¿Cree usted que el creyente debe exhibir una actitud positiva durante la oración? Porque Dios es positivo. ¿Cree usted que la actitud positiva nos ayuda a confiar en Dios? ¿Cree usted que la actitud positiva nos ayuda a no deprimirnos cuando no conseguimos lo que queremos? ¿Cree usted que debemos orar por nosotros mismos para perdonarnos? Todas estas preguntas son prácticamente la opinión de un predicador llamado Joel Osteen. Suena bonito, ¿verdad? Pero está distorsionado. ¿Hay alguna cosa que usted ha pedido a Dios y todavía no ha recibido, amado hermano? Si es así, no se desaliente. Persista constantemente en la oración, confiando en que el Señor ha preparado algo especial para usted. Ha preparado mejor. Y no un simple capricho de petición que usted tiene. Romanos 8:28, bien claro nos dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que Él le ama, de los que en Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Permita a Dios actuar en su vida, amado hermano, como en sus circunstancias. Dios quiere que lo conozcamos nosotros como un padre que se preocupa de las buenas cosas para sus hijas. Ese es el Dios que nosotros queremos. Saborearlo. ¿Sabe una cosa? Dios siempre nos contesta. Nos dice sí, nos dice no, o nos dice espera. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros experimentemos su amor, que experimentemos su sabiduría, su bondad y poder inmesurable para hacer lo imposible para sus hijos. Quien antes hablaba de algo imposible que buscaba mi hermano, pero Dios a través de la oración logra cosas positivas, logra cosas que glorifican su nombre. Nuestra respuesta al conocer su fidelidad debe ser el anhelo más para pasar tiempos a solas con Él. ¿Cree que así el Señor me conteste? Cuando pasamos tiempos a solas con Él, como cantábamos antes, a solas al huerto yo voy, cuando empieza el amanecer, a contarle mis necesidades a ese Dios bueno, a ese Dios eterno. Sí, amados hermanos. ¿Cómo debemos de reaccionar entonces cuando pareciera que Dios no contesta a nuestras oraciones? Créanme que así mismo se sintió un instante Job. Parecía que Dios no contestaba. Parecía que Dios estaba muy lejano o que Dios se había olvidado. Yo le pregunto, amado hermano, quizás le hemos pedido que supla alguna necesidad urgente, o que no nos conceda algún deseo, o que nos conceda algún deseo, pero no sucede, no pasa nada. En esta situación, la mayoría de los creyentes nos sentimos tentados a tirar la toalla. Y en pues permítanme decirles al lado de mi hermano, ¿verdad? De lo que había hecho el Señor con él.
Y no solamente me contaba eso, me dice que ese día que le dieron la prueba a favor de este local, nosotros tenemos un gobierno fiscalizador en el Perú que está tras todos aquellos que tienen negocios. Lo llaman a la zona y le dice, venga, y ¿saben para qué lo llamaron? Le dijo, uy, dan un impuesto, porque buscan eso, para devolverle como 3.000 soles, porque ahí ha sido considerado uno de los mejores contribuyentes. Y como premio le querían devolver una cantidad de dinero. Mire cómo Dios le contestó con una cosa de local y ahora con dinero adicional para poder llevar el negocio. Es así como Dios contesta cuando nosotros le pedimos, amados hermanos. Pero cuando Dios no nos contesta, ¿cuál es nuestra actitud? Tal vez nos desanimamos y dejamos de acudir a Él en oración. ¿Para qué? Si Dios no me oye. ¿Para qué? Si Dios está dejando. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que nuestro Padre Celestial dice, se deleita en darnos lo que es mejor para nosotros. Se pone contento, se pone a gusto contestar a sus hijos, porque Él nos ama. Siempre va a haber una respuesta. Y el pasaje de Mateo que se ha leído, encontramos la clave de cómo se debe de orar. El versículo 7, hay imperativos que dice, pedid, buscar, llamar. Todos estos son imperativos presentes que hablan de un estilo de vida cotidiano. Y esto está también dentro de la cita de Deuteronomio 4:29 y Jeremías 29:13, que tenemos que pedir siempre al Señor por un estilo de vida especial. Es importante, amados hermanos, equilibrar la persistencia humana con el carácter efectivo de Dios. Tenemos que estar en ese contacto siempre. Los creyentes no podemos forzar a Dios a que haga aquello que no es bueno para nosotros. Sin embargo, podemos traerle cualquier necesidad que tengamos. Yo cuando leía acerca de este pastor Austin, él decía, ¿por qué tenemos que ser persistentes en uno de sus puntos? Y él dice, podemos mostrarle a Dios que nosotros le estamos confiando. ¿Qué digo yo? Que a Dios le estamos confiando. Y si Dios no me responde, entonces no le confío. ¿Qué cosa de la que estamos hablando? Cuidado. Los creyentes no podemos forzar a Dios, como vuelvo a repetir, a que haga aquello que no es bueno para nosotros. Sin embargo, sí podemos traerle cualquier necesidad que tengamos. Señor, pongo en tus manos esta necesidad que tengo. Pero yo no te puedo forzar a que tú me respondas. Jesús presentó la misma oración 3 veces en el Getsemaní, recuerdo. Cuando Él dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Estaba forzando Jesús? No, estaba sumiso a la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en Mateo 26, 39, versículo 42 y versículo 44. Pablo también, amados hermanos, oró 3 veces sobre el asunto del aguijón de la carne. Y lo tenemos en 2 de Corintios 12:8. Y esto lo habíamos dicho en una predica pasada. Y el Señor le dijo, en medio de esa oración, mi querido Pablo, bástate con mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad que tú tienes. Así que tranquilo. Pero lo más importante acerca de la oración no es lo que uno reciba, una determinada respuesta a la petición, sino que se ha compartido tiempos con Dios a solas a través de su palabra. Hermano, cuando usted tiene esa petición, lo más bonito de todo no es que Dios le responda inmediatamente. Lo más hermoso es que usted está pasando tiempos a solas con Él. ¿Ha puesto a pensar? Qué hermoso es pasar tiempos a solas con el Señor. La Biblia presenta un punto de vista paradójico sobre la oración. Y algunos pasajes alcanzan ilimitadas
y muchas promesas y muchas respuestas. Podría citarles en Mateo 18, 19, Juan 14, los versículos 13 al 14, capítulo 15, versículo 7, versículo 16. Ahora, ¿por qué es que la Biblia presenta la oración de esta forma? Uno, porque Dios quiere en nosotros nuestra persistencia. Dios quiere que usted, amado hermano, sea persistente. Es el pasaje que estamos meditando. Cuando Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y no queda ahí. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Segundo, también la palabra de Dios quiere ver nuestra actitud. En Mateo 21, 22, bien claro dice, y todo lo que pidieres en oración, que no quedéis solo, creyéndolo, lo recibirás. Y también registra esto Marcos 11, del 23 al 24, Lucas 18, del 9 al 14, Santiago en el capítulo 1. Le da la importancia al pedir en oración a nuestro amante Padre Celestial. Y el tercer punto es también aprender de la voluntad de Dios. Primera de Juan 3:22 registra, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos, dice, sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Te das cuenta? Cuando hacemos las cosas delante de Él, de una manera que glorifique a Dios, que le agrade a Dios. Otra cita tenemos en 1 Juan 5, del 14 al 15, donde habla acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios para nuestra vida es perfecta. La voluntad de Dios, hermano, no es imperfecta, es perfecta. La voluntad de Dios es buena. Sea la respuesta que sea, pero es buena para nosotros. Porque Dios nos ama, porque Dios nos conoce, porque Dios es suficiente. Ahora, los creyentes concuerdan en qué? ¿Qué? Dios se afecta por las oraciones de sus hijos, lo motiva cuando sus hijos oran. El mayor regalo no es la respuesta, sino, como vuelvo a repetir, la comunión con Dios, la comunión con el Padre. Lo que Él busca es eso de nosotros, comunión todo el tiempo, no como aquel chico malcriado que viene a la casa, patea la puerta y dice, mamá, tengo hambre, dame pan, y pues y se va. No. Dios quiere de nosotros que tengamos comunicación constante, esperando su voluntad. Todas las oraciones, hermanos, que van a ser respondidas cuando usted la ponga en el seno del Señor. La oración transforma nuestras vidas. ¿Cree usted? Y las transforma de una manera tal, hermano, que parece increíble lo que el Señor está haciendo. Sin embargo, cuando todo ha sido dicho y hecho, aún hay misterio en oración. Créanme usted. Dios ha escogido en su soberanía limitada. Así mismo, al responder las oraciones de sus hijos, Él quiere responderte en su soberanía, pero espera un tiempo. A veces quiere de nosotros paz, tranquilidad, reposo, confianza en Él. Y la palabra de Dios nos dice bien claro que no tenemos porque no sabemos pedir. ¿Cuál es tu actitud cuando le pides al Señor? Eres como este chico malcriado que viene y toca la puerta o patea la puerta y pide a papá o a mamá que le den inmediatamente, y si no le dan hace un berrinche. Dice que no recibimos, ¿por qué?
porque no sabemos pedir. Es actitud del corazón que muchas veces podemos tener, amados hermanos. Nuestras actitudes pueden ser no gratas al Señor. Y al ver esa actitud no te va a responder inmediatamente. Pero así sigue esperando y tiempo. Regresando a Mateo 7, los versículos 8 al 10, es importante la persistencia. Y ver estos verbos: pedir, buscar y llamar. Y aunque no coacciona a un Dios renuente, sí revela el grado de interés y la preocupación personal de ese Dios. Sin dejar la cita, permítame ir a Mateo 18. Miren lo que dice en Mateo 18, del 2 al 8. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ojo, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me fastidia, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. No queda ahí. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallaréis fe en la tierra. Dios, hermano, nos responde en su tiempo. Tampoco el Señor quiere nuestra palabrería en las oraciones, ¿ah? No quiere tipo que sea ese floro bonito que se suelta. Porque tampoco nos vamos a motivar a Dios a dar lo que Él no quiere darnos. En Mateo 7, 9 a 10, Jesús usó la analogía, como estamos viendo, la de un padre o un hijo para describir el misterio de la oración. En este pasaje que estamos estudiando. El objetivo principal de los ejemplos es mostrar que Dios dará a los creyentes buenas cosas. ¿Sí? Cuando Él dice bien claro: ¿acaso cuando ustedes piden pan, cuando sus hijos le piden pan, le dan bien? ¿Acaso cuando sus hijos tienen hambre, ustedes le dan serpiente? Si ustedes, siendo hombres malos, saben dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará sabiendo la necesidad que ustedes tienen? Hermano, qué bueno es saber pedir a Dios. En ciertas circunstancias, lo peor que nuestro Padre podía hacer por nosotros es contestar nuestras oraciones egoístas, inapropiadas. Estos ejemplos son juegos metafóricos. Cuando habla acá Mateo, la piedra como el pan, el pescado como una serpiente, y los huevos como un escorpión o un pálido enrollado. Hermanos, punto 2. Si deseamos que Dios responda a nuestras oraciones, ¿qué tenemos que hacer? Orar con persistencia. Santiago 4:3 nos dice: pedís y no recibís. La razón: porque pedís mal, pides mal, no pides con persistencia. Dios es suficientemente fiel para mostrarnos lo que ha venido a ser un obstáculo para nuestra oración. Y Dios sabe cuál es ese obstáculo que tenemos. Pero al perseverar en la oración, cuando usted persevera, hermano, permítame decir que el Señor obra con nosotros y en nuestras circunstancias.
Pero lo que Dios quiere es eso. Perseverancia todo el tiempo en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia. Nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios con perseverancia. Nuestro Padre también a veces nos contesta dándonos a entender que tiene algo mejor para nosotros. A veces le pedimos una cosa y nos da algo más. ¿No le ha pasado a usted en algún momento de su vida? Para algunos esto puede parecer un no, y un no rotundo, pero Él sabe bien no solo lo que es bueno, sino lo que nos conviene a nosotros, lo que conviene a nuestras vidas. A veces, hermano, Dios no nos da, porque podemos estar pidiéndole como un niño que le pide a su padre una pistola. ¿Y qué hace el niño si papá le da una pistola? Se puede hacer daño. Y hay veces Dios no nos da por eso mismo, porque nos puede hacer daño. La mayoría de los creyentes podemos recordar algo que hemos pedido en el pasado. Si yo le pidiera a usted un testimonio, ¿ha pedido algo al Señor en el pasado? Y la respuesta ha sido, vamos a decir, positiva. ¿No se ha sentido usted en conclusión agradecido? Todo es tiempo del Señor, sino saber esperar con perseverancia. No impulsar a ese Dios eterno, sino esperar que Él lo va a hacer. El segundo punto, también debemos de orar con confianza. Orar con confianza significa tener la certeza en la confiabilidad de Dios como un Padre amoroso que da a sus hijos. Como dice el pasaje, ustedes siendo malos saben dar cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a ustedes? Hermanos, debemos de confiar en que proveerá para cada una de nuestras necesidades en el momento oportuno. ¿Sí? Un padre nunca daría a su hijo algo que es peligroso, algo que le haga daño, algo que lo maltrate. Y así Dios es bueno con nosotros. Hay ocasiones en las que los creyentes oran por algo que desean y que están decididos a obtenerlo, sin importar si esa es la voluntad de Dios para su vida. Muchas veces podemos caer en eso. Señor, dame esto, y le pido, y Dios sigue haciendo uno solo en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque me puede estar diciendo, cuidado, no quiero que te lastimes, no quiero que te dañes. ¿Y cómo se reacciona muchas veces? Se impacientan y se adelantan a los planes del Señor y cometen graves errores al hacerlo. Ups, me equivoqué. Cuidado con las decisiones que tomas cuando no esté el Señor en su plan. No se dan cuenta que cuando Dios nos hace esperar, es porque el tiempo de espera es parte de su plan. Pidamos con perseverancia, pero esperemos también con paciencia, porque esto, como vuelvo a repetir, es plan del Señor, es propósito de Él, hacernos esperar. Recuerde la manera en la que hizo esperar a Marta y a Lázaro mientras su hermano, a Marta y a María mientras Lázaro moría. Estaba grave. ¿Recuerdan? ¿El Señor fue inmediatamente ante ese pedido? No. Dice que se quedó buen tiempo. El Señor fue cuando prácticamente Lázaro había fallecido. Y cosa que al comienzo, ¿cuál fue la actitud de Marta y María? Entristecidas. Pero ese Dios eterno sabía el final que iba a tomar. ¿Cuál fue el resultado final? Jesús hizo algo mucho mejor que eso. Sanar a Lázaro, levantarlo de los muertos. Él sí está cansado. Claro que con el tiempo Lázaro también murió de vejez. Pero el plan del Señor era ¿cuál? Mostrar su poder en la persistencia, mostrar la confianza en Él. Y muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos confianza cuando vemos que el problema nos gana a las circunstancias, nos abruma. Podemos actuar como Marta. ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué no viniste? No serán esas palabras, pero a Dios muchas veces le pueden decir, ¿por qué te demoras en darme la respuesta a esta necesidad que yo tengo?
Y aún en nuestros días seguimos hablando de ese milagro que probó el poder sanador de Dios. La Biblia no lo quiso poner por este hombre. Quiero ilustrar lo que dice el doctor Charles Stanley en uno de esos testimonios que él da. Él dice: ha habido muchas ocasiones en las que Dios me ha pedido que espere por el cumplimiento que yo deseaba. Miren, en cierta ocasión, continúa hablando el doctor Stanley, después de que mi carro fuera destruido en un accidente, el Señor me pidió que no comprara otro carro. Lo primero que podemos hacer es compremos otro carro, ¿verdad? No tengo carro, voy a comprar. El Señor dijo: no compres otro carro. Pasado un corto tiempo, fíjese usted, un miembro de la iglesia, dice, me regaló el dinero necesario para comprármelo como lo que necesitaba. Provisión de quién? De Dios, utilizando aquí a un miembro de la iglesia. Y pude comprarme uno en mejores condiciones que el que hubiera podido pagar por mí mismo. ¿Entiendes lo que dice? Dios en su misericordia obró de tal manera que satisfizo, dice, mi necesidad. En otro momento también me dijo que esperara antes de comprarme mi casa. Sentí tanta la presión que no hice caso a su consejo y me dispuse a cerrar el contrato. Estamos hablando de un siervo del Señor. Pero Dios en su misericordia, dice, obró de tal manera que no me permitió hacer ese mal negocio. Me paró la mano. Y me dio la oportunidad de regresar a su propia voluntad. Lo compres. Por supuesto, no siempre el Señor nos da una segunda oportunidad para obedecerle, dice el doctor. Es por eso que debemos ser sabios para saber discernir y obedecerle en la primera oportunidad que tengamos. El Señor te dice: espera, espera. Te dice no, es no. Si estamos dispuestos a orar con plena confianza y esperar en el tiempo del Señor, nos daremos cuenta que Él desea darnos todo aquello que es mejor para nosotros. Dice, al comienzo hice una introducción con preguntas de la que respondió, recuerden ustedes, en esta entrevista del predicador Oscar. ¿Joel Oscar? Hizo una pregunta cuando le dieron una cita que tuvo. ¿Saben por qué? Porque prácticamente la pregunta que le hicieron no lo pasó por el filtro de la palabra de Dios. La actitud de él no fueron pasadas por las Santas Escrituras. Hermanos, primeramente no podemos perdonarnos nosotros mismos. No podemos. Debemos ser positivos. ¿Puede Dios decepcionarnos al decirnos no? El creyente no debe ser positivo, pero sí persistente. Tener la confianza en Dios. Nuestra confianza viene de Él, no de ningún positivismo. Y Dios quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en un Dios que es omnisciente, que es omnipresente, que es omnipotente y que puede hacer todas las cosas. A Dios nosotros no podemos catalogarlo de positivo. Su carácter es diferente al nuestro. Él es grande, dice, en misericordia, amoroso, paciente y bondadoso. Así que cuando usted escuche este tipo de mensajes, fíltrelo primero por la palabra de Dios, pero no coja aquello que viene envuelto en caramelo, en papel de caramelo, que parece que es dulce al paladar, pero al final, ¿sabe qué? Hace daño y le saca calles espirituales. Es bueno discernir lo que dice la palabra de Dios. Quería terminar con lo que dice el doctor Stanley. El Padre Celestial quiere que sus hijos hablen con Él. Dice, Jesús ha extendido una invitación para que hablemos con Dios de lo que Él sea y diga. Él dijo que si tenemos una necesidad, pidamos y busquemos respuesta.
la tendremos, y si queremos, se abrirán oportunidades y tocaremos. Y Él responderá. Hermanos, descuidar la oración es costoso para el bienestar de la persona. Y quienes no sacan tiempo para Dios cada día, están, créanme, en una pendiente resbaladiza. Se desliza hacia el agotamiento, al desánimo y las dudas. Así que enfoquémonos en lo que el Señor quiere para nosotros, pero toquemos, llamemos y esperemos.